Pues vamos a empezar con la predicación de hoy, Juan 17, 20 al 23. Es posible que el domingo, después de predicar, Federico, es posible que haga un mensaje completo sobre el versículo 21. No estoy 100% seguro todavía, es posible. Es posible que haga otro mensaje aparte sobre la unidad de la iglesia, ya veremos. Pero por lo menos hoy, 20 al 23, es posible que haya otro mensaje exclusivamente sobre 21. No lo sé. El 24 al 26 también habrá un mensaje. Pero el título del mensaje hoy es La Trinidad, la Iglesia y el Mundo. Y bueno, vi la semana pasada que pasé la mitad de la predicación cantando. Yo no sé qué me entró la semana pasada, madre mía, pero hoy prometo no cantar ni una sola canción, Ni una sola canción voy a cantar porque Juan Frank no edita los mensajes, no quita mis cánticos. Así que vamos a abrir la Biblia en Juan 17. Versículo 20, no va a haber ninguna canción hoy, ninguna. Juan 17, versículo 20. Juan Fran es muy malo, muy malo. Avergüenza al pastor. Juan 17, versículos 20 al 23. La Trinidad, la Iglesia y el mundo. Juan 17, 20 al 23. Bueno, la semana pasada fue un mensaje sobre el gozo. Y no puedes predicar un mensaje sobre el gozo con la cara de camello, ¿no? Hay que tener gozo cuando predicamos de estos temas. Juan 17, versículo 20 dice: Mas yo no ruego solamente por los 11, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, la palabra de ellos, la palabra que Cristo había dado al grupo apostólico. Y oro para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, esta es la parte más difícil del mensaje, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, cuando empezamos este capítulo, el 11 de febrero, compartí un mensaje titulado Mi gloria es tu gloria. Y en aquel mensaje os expliqué que toda la oración se divide en tres grandes bloques. Bloque número 1, Cristo ora por sí mismo. Versículos 1 al... No. 1 al... las cosas que pasan en el culto, 1 al 5. Número 2. Cristo ora por los 11, versículos 6 al 19. Y hoy acabamos con 20-26, Cristo ora por la iglesia. Así que tenemos Cristo ora por sí mismo, Cristo ora por los 11, y ahora Cristo va a orar por nosotros, del 20 al 26. Así que tenemos 3 puntos generales. Cristo ahora va a orar por todos los hermanos, toda la iglesia. Ahí entramos todos, ahí entra Ramón, Gisela, qué bonito tener a Gisela en primera fila, ¿no? Está guapísima la hermana Gisela, ¿verdad? Nagion Sep, Gisela. Estamos felices porque Cristo también ora por nosotros. Y en este mensaje de hoy tenemos 3 puntos que están en la pantalla. El tema es que no hay versículos porque estas 3 ideas están entremezcladas en estos 4 versos. ¿Okay? Así que no puedo extraer del 21 la doctrina de Trinidad porque la Trinidad sale en numerosos versículos. Y lo mismo que la iglesia, lo mismo que el mundo. Así que los 3 temas están extraídos de esta ensalada que tenemos en estos versículos. Número 1, la Trinidad. Número 2, la iglesia. Y número 3, el mundo. Así que número 1, la Trinidad. Tengo aquí 3 declaraciones que voy a estudiar de 3 versículos diferentes. En cuanto a la iglesia también tengo 3 declaraciones. Y luego en cuanto al mundo tengo 2 declaraciones que salen en estos versículos que estamos hoy estudiando. Así que primer punto, la Trinidad. Las 3 declaraciones salen ahora en la pantalla. Primera declaración. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow. Qué hermosa expresión, ¿no? Tú en mí, yo en ti. Número 2. Que sean uno en nosotros. Y declaración número 3, la parte más difícil hoy del mensaje, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Así que vamos a empezar por la primera declaración. Jesús habla de que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Ahora, antes de hacer todo esto, quisiera simplemente llamar vuestra atención hacia algo. Cristo empieza orando por los que han de creer en Él, antes de entrar en detalles en materia, ¿verdad? O sea, este dato es muy impactante, porque Jesucristo es un judío, y Él espera ser el objeto de la fe. Él espera que la gente crea en Él. Fijaos ahí, principios, versículo 20, yo no ruego únicamente por los 11, sino por los que han de creer en mí.
Jesús espera que la gente lo vea a él como objeto de la fe. Es un judío, esto es blasfemia. Si este hombre no es el Hijo eterno de Dios, lo que cabe decir es una blasfemia. Jesús es el objeto de la fe salvadora. Por ejemplo, a principios del discurso pascual de Jesús estudiamos un versículo muy escandaloso que dice Jesús 14:1, Juan 14:1, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo puede un ser humano treintañero exigir que la gente crea en él? Porque este ser humano treintañero de Galilea es el Hijo eterno de Dios, es el Verbo, es la segunda persona de la bendita Trinidad, como él dice en el Evangelio de Juan en múltiples lugares: yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy Dios. Por tanto, observad hoy que Jesús espera que creamos en Él, porque Él es Dios, tan divino como el Padre y el Espíritu Santo. Y si leemos el Antiguo Testamento, vemos que también ahí se habla de la deidad del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 7:14, habla del Mesías como Emmanuel. Esta palabra traducida quiere decir Dios con nosotros. Cristo es Emmanuel, Él es Dios. Y luego dice un poco más adelante, Isaías 9:6, que Cristo será llamado Dios fuerte. O sea, el Mesías es Dios. Y luego tenemos el texto de Miqueas 5:2, que dice que sus salidas son desde la eternidad. Por tanto, el Antiguo Testamento habla, si tenemos ojos para ver, el Antiguo Testamento testifica de que el Mesías iba a ser Dios. Jesús, como Mesías, dice: la gente tiene que creer en mí, no creer en el pastor, no creer en el diácono, creer en el Señor Jesucristo. Y ahora la primera cláusula que tenemos aquí, la primera cláusula trinitaria, o para ser más exacto, binitaria, porque no sale nombrado aquí el Espíritu Santo, aunque Juan habla mucho del Espíritu. Primera declaración dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si tú prestas atención a lo que Jesús acaba de decir, has refutado a dos de las grandes plagas que han procurado acabar con nuestra fe trinitaria. Por un lado, cuando Jesús dice: yo estoy en ti, tú estás en mí, estamos por un lado refutando lo solo Jesús. Porque lo solo Jesús dicen que Dios el Padre es Dios el Hijo. Y Dios el Hijo es Dios el Espíritu Santo. Según ellos, Dios lo que hace en algunos momentos es comportarse como Padre, en otros momentos como Hijo, en otros momentos como Espíritu. Pero en los tres casos es la misma persona. Es la negación de la Trinidad. Pero Jesús aquí en el texto está haciendo una distinción entre el Padre y el Hijo. Tu Padre en mí, yo en ti. No son la misma persona. Son dos personas diferentes. Por tanto, podemos aquí con este texto rebatir a los solo Jesús que tienen su templo aquí en Almería, al lado de la iglesia de Javier Jimeno. Así que vemos claramente que Cristo no es el Padre. Hay una distinción. El Padre está en Cristo, Cristo está en el Padre, pero no son la misma persona. Y ya que son perfectamente uno, por ejemplo en Juan 10:30, Jesús dice otra cosa escandalosa: yo y el Padre uno somos, tú en mí, yo en ti, somos uno. Esta declaración refuta a los arrianos, porque los arrianos dicen que no, Jesucristo no es uno con el Padre. Jesucristo es el primer ser creado. Jesucristo es una criatura, sí, excelsa, majestuosa, pero Dios creó a Cristo en el principio y a través de Cristo creó todo lo demás. Así que los arrianos niegan la unidad ontológica entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y gracias al Señor, en la historia de la iglesia, se levantó un predicador muy valiente que por poco perdió su vida por defender esta verdad. Su nombre era Atanasio, y Atanasio condenó a los arrianos diciendo que Jesucristo es uno, de la misma esencia que Dios el Padre. Vemos, por ejemplo, en la Biblia que Jesús habla de sí mismo como Dios. Acabo de citaros: yo soy. Él dice, de hecho, a los fariseos en Juan 8:24, de cierto os digo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, la doctrina de la deidad de Jesús es de la esencia de nuestra salvación. Si tú no crees en la deidad de Jesús, no puedes ser salvo. Los testigos de Jehová están bajo condenación porque no creen en la deidad de Jesús. Y Atanasio, cuando refutó a Ario, él le decía a él: vamos a ver,
Porque tú confías en Cristo como perdonador de tu pecado. Porque el único que puede perdonar el pecado es Dios. Si Jesucristo no es Dios, no puede ser Salvador. Por tanto, esta declaración de Jesús, vemos que el Padre no es el Hijo. Y vemos esta hermosa unidad ontológica entre Padre e Hijo. Tenemos aquí, por un lado, a los solo Jesús refutados. Y por otro lado, a los arrianos, a los testigos de Jehová rebatidos. Jesucristo, pues, está hablando de pluralidad en la deidad. Y cuando tú tienes ojos para ver y abres tu Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento, empiezas a ver huellas de la Trinidad por todos lados. Hace poco en la iglesia os cité Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando ahí Dios? No está hablando con los seres humanos porque en aquel momento no existían. Hagamos al hombre. No está hablando de seres humanos, no está hablando a un hombre. Tampoco está hablando a un ángel, porque ¿qué puede crear un ángel? Nada. Un ángel es un ser creado, es una criatura. Dios está hablando en pluralidad, porque en el seno de la deidad hay pluralidad. Dios es uno en esencia, tres en persona. Y de hecho la palabra Elohim en hebreo es plural. Y en Génesis 1:1, en vez de leerse, en el principio Elohim crearon, se pone ahí, en el principio Elohim creó. O sea, vemos, ¿no? Hay pluralidad en Dios. Dios es uno en esencia, tres en persona. Es que esta primera cláusula de hoy revela que en la deidad hay pluralidad. Dios es uno en esencia, pero hay pluralidad de persona. Y en este texto vemos al Padre y al Hijo. La segunda declaración dice, que sean uno en nosotros. Que sean uno en nosotros. ¿Qué está pensando ahora en nosotros, la iglesia? Que nosotros seamos uno en Dios. ¿Qué tipo de unidad tiene Cristo aquí en mente? Porque no puede estar hablando ahora de unidad ontológica, es decir, unidad de esencia. Porque el Padre es increado. El Hijo es increado. Tienen una esencia increada. Por tanto, hay unidad ontológica, esencial entre ellos. Pero cuando hablamos de la raza humana, ya no podemos hablar de unidad ontológica. Porque nadie tiene una naturaleza increada. Todos somos creados. Por tanto, ¿qué tiene aquí el Señor Jesús en mente? ¿Cómo podemos ser uno con el Dios trinitario? No podemos ser uno en términos ontológicos porque somos criaturas. Y es más, no solamente somos criaturas, sino que somos criaturas muy, muy rebeldes, muy pecadores. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas. La unidad que Cristo aquí tiene en mente es la siguiente, y cito a Matthew Henry. La unión con el Padre y el Hijo se obtiene y mantiene únicamente por medio del Espíritu. Por tanto, la unión que tú y yo tenemos con el Dios Trinitario es una unión espiritual, una unión moral, no es una unión ontológica. Tú y yo nunca llegaremos a ser Dios, ¿no? Y estamos en contra de los que decimos que los que dicen que somos Jehová Junior, ¿no? Jehová Junior. Eso es una herejía nefasta, hermanos. Nosotros somos uno con el Dios Trinitario en el sentido espiritual, moral. Nuestra voluntad está alineada con aquella del Señor gracias a la obra, no de nuestro libre albedrío, sino gracias a la obra del Espíritu Santo que Dios envía a nuestro corazón. Y esta unión comienza en el día del llamamiento eficaz. ¿Os suena esto? Llamamiento eficaz. En el día del llamamiento eficaz, ¿qué hace Dios? Envía de su Espíritu en el marco de la predicación de la palabra y Él conquista nuestro corazón, renueva nuestra mente, renueva nuestra voluntad, renueva nuestro corazón y a partir de aquel día en adelante, en lo más profundo de nuestro ser, deseamos que Dios sea glorificado. Nuestro grito de guerra es soli Deo gloria. Nuestra vida se trata de buscar la gloria de Dios. Y por esta razón, si estamos siendo un poco tibios, indiferentes, en nuestra vida cristiana estamos desanimados y mal. Porque Dios ha puesto en nosotros soli Deo gloria. Busca tú mi honra, busca tú mi alabanza. Y ya que no estamos cumpliendo con este nuevo espíritu que tenemos, andamos mal, ¿verdad? Por eso Pablo también nos dice en Romanos 7:24, dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si tú lloras así por tu pecado es una buena señal. Gloria a Dios, porque antes tú podías andar en la carne
y no estabas para nada preocupado. Claro, no querías que la gente se enterara de las cosas que hacías en privado, te daba vergüenza, no querías que nadie se enterara de ciertas cosas, pero estabas contento de tu pecado. Estabas feliz. Ahora no. Ahora tú no puedes pecar en paz. Ahora tú pecas y tu conciencia te está machacando. El Espíritu te está regañando porque eres una nueva criatura. Ya no te gusta el lodo y quieres deshacerte del lodo y te sientes mal si no estás creciendo en tu santificación. Es que Dios te ha transformado. Has sido llamado eficazmente. Eres nueva criatura para la gloria de Dios. Y este Espíritu que mora en ti desde el día del llamamiento eficaz ahora establece unión moral, unión espiritual con el Dios trinitario. No eres uno con Dios en el sentido ontológico, pero sí en el sentido espiritual de la palabra. Es que Dios es uno ontológicamente hablando. Número 2, tú y yo podemos ser uno moralmente hablando, espiritualmente hablando, gracias a la labor del Espíritu en nosotros. Y ahora declaración número 3 es la parte más difícil hoy de mensaje y voy a compartiros según mi entender, mi comprensión. ¿Qué quiere decir esta frase? La gloria que me diste. El problema que, no sería un problema si Cristo simplemente hubiese dicho la gloria que tú me diste. Porque ahí pensamos en la glorificación de Cristo, el Cristo transfigurado, Él es digno de alabanza. El tema es que Cristo va a decir que la gloria que tú me diste, les he dado a ellos. Y entonces ahí no estamos hablando de la glorificación del Hijo. Porque claro, si la glorificación del Hijo conlleva alabanza, adoración, pues tú y yo no recibimos esta glorificación. Ni aquí en la tierra, ni ahí en el cielo. Tú y yo no somos dignos de alabanza. No somos dignos de adoración. Ni siquiera en el cielo cuando seamos liberados de la ley de pecado que mora en sus miembros. Ni en aquel día seremos dignos de adoración. El único digno de adoración es el Dios trinitario. El creador. De quién, por quién, para quién son toda la cosa. Entonces, ¿qué hacemos con esta declaración? La gloria que tú me diste, les he dado. Bueno, para mí la palabra clave a la hora de interpretar la Biblia es contexto. Contexto, contexto, contexto. Y vemos aquí en este contexto que Jesús está acabando su misión en la tierra y ahora está obsequiando, regalando esta misma comisión ahora a los discípulos y a todos los creyentes. Entonces, creo que la forma más sensata de interpretar esta expresión sería leerla a la luz del versículo 8. Donde Jesús dice casi en las mismas palabras, las palabras que tú me diste, les he dado. Y ahora la gloria que tú me diste, les he dado. Por tanto, entiendo yo que lo que Jesús aquí está diciendo es, la gloria de ser embajador del Padre, la gloria de ser evangelista, misionero, predicador de la buena noticia, esta gloria que Dios dio al Hijo para ser el heraldo del evangelio de la salvación, esta gloria, este ministerio tan glorioso, ahora ha sido otorgado al pueblo de Dios. Todos nosotros hemos recibido esta llamada gloriosa de parte del Hijo y de parte de Dios el Padre. De la misma forma que el Padre dio el llamamiento glorioso a su Hijo de pregonar el Evangelio, ahora nosotros también recibimos esta gloria. Por tanto, podemos decir que tú y yo somos profetas, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido neocarismático de la palabra. Pero Martín Lutero en el siglo XVI dijo que todos los cristianos somos sacerdotes. Él habla del sacerdocio de todos los creyentes. Y hoy quisiera deciros, sí, es verdad, todos somos sacerdotes, amén. Presentamos sacrificios espirituales a Dios, pero también todos aquí somos profetas. Todos somos profetas, no como la profetisa Anita Luna, ni nada por el estilo, pero profetas ¿en qué sentido? En el sentido de que la gloria del Evangelio nos ha sido regalada y esta gloria, este llamamiento glorioso ahora, ¡boom!, predicamos el Evangelio. Y cuando tú predicas el Evangelio, eres profeta. Porque tú estás anunciando. ¿Qué es un profeta? Es aquel que anuncia la voluntad de Dios a los hombres. Por tanto, tú te pones a predicar el Evangelio, tú estás cumpliendo con tu función profética. Entonces, sí es correcto decir que todos somos profetas en este sentido sano, sobrio, serio de la palabra.
Si tú predicas la palabra de Dios, estás cumpliendo con tu función profética. Entonces, mi entendimiento personal es que cuando Jesús habla de esta gloria que le fue dada, es la gloria de ser un embajador del Evangelio, de la voluntad del Padre. Y ahora ya que Cristo no está en el mundo físicamente, nosotros somos la boca. Nosotros somos la lengua del Señor Jesús aquí en Almería, España. Fíjate pues en esto, hermanos, que predicar el Evangelio, qué cosa más increíble. A veces pensamos en la evangelización en términos de miedo, de cobardía, y todos nos ponemos nerviosos. Es así, ¿verdad? Hasta la gente, hasta Ray Comfort. Estuve entrevistando a Ray hace un par de meses y Ray me dijo textualmente que él sigue sintiéndose nervioso a la hora de salir a predicar. Y Ray Comfort, yo creo que es el evangelista más conocido en el mundo anglosajón. Ray tiene millones y millones de reproducciones de vídeo. Él ha evangelizado a medio mundo. Y Ray Comfort, no, para mí, cuando yo pienso en un evangelista, siempre me viene a mente Ray Comfort. Él es la evangelización con patas y con brazos. Y Ray Comfort me dijo a mí, sigo sintiendo miedo. Digo, wow, si Ray Comfort, ¿no? Si Ray Comfort experimenta miedo a la hora de evangelizar, ¿cuánto más nosotros? Pero hermanos, debemos recordar algo. Dios nos llama a predicar el Evangelio. Hermanos, debemos pensar en la evangelización en términos de gloria, de honra. ¡Qué pedazo de regalo! Dios permite que yo, pecador, rebelde, sucio, inmundo, Él permite que yo sea su vocero, que yo sea el pregonero de justicia, hermanos. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Así que deja de pensar de la evangelización en términos de miedo, cobardía. Piensa en términos de gloria, llamamiento divino. La gloria que el Padre dio al Hijo, ahora nos la da a nosotros para anunciar la palabra del Señor. Ser evangelista es gloriosísimo, amado. Así que cumple con tu función profética. Función profética, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y qué increíble pensar que el Dios trinitario quiere que tú y yo formemos parte del gran avance de su plan redentor. ¿Quién sabe? No, a lo mejor tú te pones a predicar la palabra y Dios, a lo mejor no lo hace, pero a lo mejor Dios toca el corazón de aquella persona. Y esta persona nace de nuevo por el poder del Señor. Y imagínate, ¿no? ¡Wow! Yo prediqué la palabra y Dios convirtió un alma, ¿no, hermanos? Qué gozo formar parte de esta gran obra del Señor. Y entendemos que toda la gloria es para Dios, se conversión, la alabanza es para Dios. Pero qué emocionante pensar que si yo predico la palabra, Dios puede obrar poderosamente para alcanzar almas. Por tanto, en cuanto al tercer punto, hemos recibido esta gloria. La gloria de ser predicadores, la gloria de ser evangelistas. No todos podemos pararnos detrás de un púlpito, ¿no? Sabemos que hay llamamientos en cuanto al pastorado y debemos trazar bien la palabra. Pero sí, todos podemos testificar de Cristo, todos podemos dar a conocer el Evangelio. Pues hasta aquí el primer punto. Hemos estudiado 3 declaraciones de la Santísima, Bendita, Inmaculada Trinidad. Ahora, número 2, tenemos 3 declaraciones sobre la eclesía. Eclesia, y están las declaraciones ahí de nuevo en la pantalla. Número 1, versículo 20. Los que han de creer en mí, ok, está hablando de nosotros, ahí estamos nosotros, no la gran cadena que comenzó con Cristo, luego la siguiente generación, los apóstoles, sus discípulos, 2000 años más tarde, enos aquí, ¿no? Nosotros creemos en Cristo por la palabra de ellos. 2, Cristo ora para que tú y ahora seamos uno, es decir, no solamente debemos ser uno con Dios, en el sentido moral, espiritual, debemos ser uno aquí a nivel eclesial, unos con otros, todos juntos para la gloria de Dios. Y número 3, más de lo mismo, oro para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Así que en cuanto a la primera declaración, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, Jesús aquí, increíblemente, piensa que ciertas personas van a creer en Él. Y yo digo humanamente hablando, lo que Jesús dice aquí no tiene sentido ninguno, ¿no? Aquí está Jesús 3 años y medio. 12 discípulos. Uno no está ahí. Porque el otro es Judas Iscariote. Él se ha ido a vender al Señor 30 monedas de plata. Ha ido a traicionar a Cristo. Al fin y al cabo, ¿Cristo quién es? Un don nadie. En términos humanos es un don nadie. Es un hombre con pocos seguidores. Uno de los seguidores le ha vendido. Los otros 11 salen huyendo en cuanto llegan los del templo, la policía del templo.
O sea, Cristo, humanamente hablando, parece ser un fracaso, ¿no? Wow. Y encima, vive en un país que está bajo Roma, no está en un país libre. Este hombre no es nadie. No tiene estudios formales, no es fariseo, no es saduceo, no es sumo sacerdote. Este hombre tiene un seguidor que le ha traicionado, los otros lo van a abandonar. Este hombre no es nadie. Y sin embargo dice que justo antes de llegar Judas Iscariote, habla de las personas que van a creer en él. Tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo podía Jesús, dadas las circunstancias, pensar que gente iba a creer en él? Porque humanamente hablando, Jesús de Nazaret había fracasado, humanamente hablando. La pregunta es, ¿cómo podía Jesús hablar con tanta certeza? ¿Cómo sabía él que personas iban a creer en él? Porque Jesús conocía las promesas del Antiguo Testamento. Sí, humanamente hablando, todo parecía perdido, ¿verdad? Todo negro, todo oscuro, todo un fracaso, ¿no? Pero Cristo se acuerda de la Escritura. Os cito, Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Hermanos, ¿quién es el siervo justo? Jesucristo conocía la Escritura. Y él sabía muy bien que por medio de su obra salvadora, que él iba a justificar a muchos. Así que ahí está la situación oscura, negativa. Cristo es un don nadie jamás va a creer en él, parece casi una figura ridícula, pero él se alimenta de la palabra. Él se acuerda de la palabra. Él se aferra a las promesas de la palabra, recordando: yo voy a justificar a muchos. Mi Padre no miente. Por eso cuando instituye la Santa Cena, él dice, Mateo 14:24, que esta sangre es derramada por muchos van a creer en mí. Humanamente hablando no tiene sentido, pero Cristo está alimentándose de la palabra. También dice Marcos 10:45, que yo doy mi vida en rescate por muchos. Él no se fijó en la situación, se acordó de la palabra, se acordó de la promesa. Hijo, yo te voy a dar muchísimos descendientes. Y ahora vamos a pensar en los últimos 2000 años. Ponte a pensar. ¿Acaso no se ha cumplido esta profecía al pie de la letra? 2000 años más tarde, dicen que, de nuevo, yo soy escéptico en cuanto a la verdadera conversión de todos, pero hablan de 2,000 millones de cristianos a nivel global. 2,000 millones que creen en un hombre que no contó con ni un seguidor en la noche de la traición. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Cristo no era un gran hombre como Poncio Pilato en un trono político, no era un gladiador, no era nadie así famoso. Pero Dios honra sus promesas. Y Dios ha dado a Cristo una descendencia enorme. Hoy nos acordamos de Jesús y nos olvidamos de los grandes dirigentes del pasado. Hoy en las calles de España, ¿quién se acuerda de Nabucodonosor? ¿Quién se acuerda de Ciro? Pero todos conocen a Jesucristo. Todos han oído el nombre de Jesucristo. Porque Dios ha glorificado a su Hijo. Hermanos, ¿por qué hay culto en María? Porque estamos aquí nosotros hoy juntos alabando a Dios. Porque Dios ha permitido que su Hijo sea glorificado aquí en el sureste de España. Cristo habla con certeza. Van a creer en mí. Yo sé que van a creer en mí. Y van a creer en mí por medio de la palabra. La palabra. Marca número 1 del creyente, la palabra. Si no amas la palabra, si no crees la palabra, si no abrazas la palabra, no eres un creyente. Puede ser muy dominguero, muy religioso, simpatizante, evangélico, todo lo que quieras. Pero si no has nacido de nuevo por la palabra, no eres un creyente. Jesús dice, los que van a creer en mí, creerán por la palabra. Hechos 2:42, cuando habla de las marcas de la iglesia primitiva, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Antes de hablar de la comunión, antes de hablar de la Santa Cena, antes de hablar de la oración, señal número 1 de un verdadero miembro de una iglesia de Cristo es la palabra. ¿Y qué es la palabra que predicamos? El Evangelio.
el evangelio de Cristo. Él murió por los pecadores. Él resucitó literalmente al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. No hacen falta otros mediadores sobre María, sobre Santa Ana, sobre la sacramentología de Roma. Solus Christus. Él es el Salvador. Y si tú crees esta palabra de todo corazón, tú eres un verdadero creyente. Tú recibes la palabra. Y por eso en nuestra iglesia que predicamos el evangelio, porque es nuestro foco de unidad. Y en la Reforma Protestante, los hermanos tuvieron esta idea bien clara. Por ejemplo, en la primera declaración de fe protestante, escrita en el 1530 por Felipe Melanchthon, el brazo derecho de Lutero, en la Confesión de Augsburgo, que está en español, se lee, cito textualmente, que la iglesia es la asamblea de todos los creyentes entre los cuales se predica genuinamente el evangelio. Primera marca de una iglesia neotestamentaria, la fiel predicación de la palabra, la fiel predicación del evangelio. Mira, en nuestra iglesia nos puede faltar de todo, pero por favor, Señor, que no nos falte la fiel predicación del evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Si tenemos esto en su lugar, Dios dará todo lo demás, Pero lo más importante es la palabra y luego la administración de los sacramentos según el evangelio. Una generación más tarde, Juan Calvino escribió exactamente lo mismo en su institución diciendo: he aquí como conoceremos a la iglesia visible. Donde quiera que veamos predicar sinceramente la palabra de Dios y administrar los sacramentos conforme a la institución de Cristo, no dudemos de que hay iglesia. Primera marca de la iglesia neotestamentaria, la fiel predicación de la palabra. El evangelio. Y si no somos uno en el evangelio, no puede haber unidad. Sí, amiguismo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jiji, jaja. Pero no hay unidad en el espíritu. Todos debemos preguntarnos hoy: ¿creo en el evangelio? ¿Creo en Cristo crucificado por mis pecados? ¿Creo en Cristo resucitado? ¿Creo en Cristo el que ha de venir para salvar a los suyos en el día final? ¿Creo de verdad en este mensaje? Si tu respuesta es sí, pues aleluya. Eres un creyente. Eres un miembro de la iglesia de Cristo. El Espíritu te dio este entendimiento. Porque si no fuera por el Espíritu, tú interpretarías la misión de Jesús en términos humanos, diciendo que Jesús era un fracaso, Él perdió sus seguidores, Jesús era un don nadie. Pero cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, tú dices: no, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo pisoteó la cabeza de la antigua serpiente Satanás. Jesucristo reina sobre todo. Así habla el Espíritu Santo. Por tanto, la primera marca de un verdadero creyente es fe en el evangelio, fe en la palabra de Dios. Y esta fe en la palabra produce la segunda declaración, que es que sean uno en nosotros. Tú no puedes tener unidad con Dios si no crees la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener unidad conmigo si no crees ni una palabra que sale de mi boca? ¿No? Si me odias, me criticas, piensas que soy un mentiroso, no puedes tener comunión conmigo. Para tener comunión con Dios tienes que reconocer que Él es veraz. Su evangelio es veraz. Y dices amén a su santa palabra. Por tanto, dice Jesús, segunda declaración, que estos ahora que creen en mi palabra, que sean uno en nosotros. Y pongo de nuevo la cita de Matthew Henry. Cuando hablamos de unión con Dios, no estamos hablando de unión ontológica, porque no somos Dios. Estamos hablando de unión moral, unión espiritual. Dice Matthew: la unión con el Padre y con el Hijo se obtiene y mantiene únicamente por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu es capaz de aplicar la obra salvadora de Cristo en nuestro corazón. Solo el Espíritu Santo es capaz de llevarnos a la unidad con Dios, porque Él es Dios. Un ser creado no puede llevarnos a unión con Dios. No puede unirnos a Dios. Solamente Dios puede unirnos a Dios. Por tanto, el Espíritu es quien crea en nosotros esta clase de unidad. Y entonces, yo sé que hablé de esto en el primer punto, no me voy a repetir, así que voy a saltar ahora a la tercera declaración. Entonces, si creemos en la palabra, tenemos unión con el Dios de la palabra, pero no es unión ontológica, sino moral.
Y si yo estoy ahora en unión con este Dios, esta unión produce unidad horizontal. La unión vertical produce unión horizontal. Son inseparables, dice Jesús. Versículos 22, 23, tercera declaración. Son uno nosotros. Hablé de esto ya en el primer punto, no voy a repetir, así que sigo aquí con el 3. Para que sean uno. Quiere que los creyentes seamos uno. Para que seamos perfectos en unidad. Bien. La iglesia es una. Somos muchos. La iglesia es un reflejo de la Trinidad. Dios es uno en esencia, tres en persona. Unidad, pluralidad. La iglesia, una sola iglesia, pero hay pluralidad dentro de la iglesia. Y todos tenemos nuestros dones, todos tenemos nuestros talentos, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor sirvo para daros una enseñanza bíblica, pero yo no sirvo para cocinar una paella. Si Carmen se quita y me pongo yo a cocinaros la paella esta tarde, hermanos, ya está. Podéis ya ir redactando el testamento. No vamos a estar aquí para Federico el miércoles que viene porque vamos a estar todos muertos. ¿Veis? Dios va dando dones, talentos diferentes y no somos competidores. No es que, mira, Carmen sabe cocinar paella, ay, la odio, no la aguanto. No es justo porque ella sabe cocinar. No, gloria al Señor. Aleluya por los dones que da. Porque donde yo no llego, llegas tú. Donde no llega la hermana, llega el hermano, ¿verdad? Todos somos uno, todos nos necesitamos unos a otros y por tanto cuidado con los pecados sociales en la iglesia. Uno, el pecado de la envidia. Yo veo a Trini que tiene el don de cantar muy bien y me entra la rabia porque yo quiero cantar como ella y nos entra envidia. Cuidado con eso. Estate satisfecho. Dios te ha dado a ti dones. Tú cultiva tus dones, sé obediente, cultiva, ¿no? Esta santificación. Sirve al Señor y no estarás ahí perdiendo tu tiempo teniendo envidia. Y luego por otro lado, segundo peligro, amor, tienes el don de Trino, el don de Carmen, el don de otro hermano aquí, y te entra el orgullo. Yo sé predicar, yo sí sé tocar la guitarra, yo sé, el creme de la creme, hablo francés y todo, ¿no? Y el orgullo también es un gran pecado. Y en realidad, si te pones a pensar, ¿qué es la envidia sino el orgullo herido? ¿Verdad? ¿Por qué me enfado con Trini? Porque Trini canta tan bonita como un pajarito, ¿no? ¿Por qué me pongo envidioso? Porque claro, yo no soy el centro de atención. Yo no tengo este don. En el fondo la envidia es orgullo. Yo soy un prepotente, orgulloso. Yo quiero ser el foco de atención y por eso no aguanto ni a Trini ni a Carmen, ¿verdad? Entonces, la envidia es orgullo herido. Cuidado con el orgullo. Necesitamos amar a la iglesia. Glorificar a Dios por los dones que da la iglesia. Me alegro de que todos seamos diferentes. ¿Os imagináis hoy? Yo entro por la iglesia y me fijo en todos vosotros y veo aquí 70 hermanos pelirrojos, británicos con gafas, vestidos como yo. ¡Qué aburrimiento, hermano! ¡Qué aburrimiento! Yo busco otra iglesia, hermanos. ¡Qué bonito!, ¿no? Dios nos da gracias diferentes, dones diferentes, talentos diferentes. Es hermoso. En esta pluralidad debemos cultivar el amor en el Señor. Y como dice Juan, 1 de Juan 4:20, nuestro autor dice, si alguno dice, yo amo a Dios, aleluya, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tenemos este mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amas la iglesia. Te deleitas en que si tú has nacido de nuevo, para ti esta mañana no es una carga congregarte. No estás ahí buscando pretextos, excusas para no justificando tu ausencia. No, si tú has nacido de nuevo, dentro de ti, tú necesitas congregarte. Y tú el día ayer sábado estoy deseando que llegue el día domingo, estar con los hermanos, compartir la palabra, alabar, orar. Es lo que pasa cuando naces de nuevo y estás en salud espiritual. Dios pone en sus ovejas la necesidad del rebaño. Por tanto, el fenómeno de hoy día, ¿no? El cristianismo digital, la gente está online y descarga una predicación de Paul Washer el domingo, un mensaje de Sugel el martes. No, esto no es cristianismo. Tú te metes en una iglesia, te comprometes con una iglesia. Bueno, pastor, en mi ciudad no hay una iglesia sana. Pues congrégate en la iglesia menos desviada mientras tanto. Congrégate.
Obedece el mandamiento del Señor y Dios te va a honrar. Dios verá tu obediencia. Pero no podemos ser cristianos digitales. Ama a la iglesia, sirve a la iglesia, bendice a la iglesia, júntate mucho con los hermanos de la iglesia. Qué hermoso no entrar aquí el jueves, hermanos. ¡Wow! El culto día jueves, qué hermoso cuando tantos hermanos se presentan aquí para orar. Da gozo, nos levanta. Así que cuidado, pues, en primer lugar, cuidado con tener envidia, orgullo por los dones. Cuidado con odiar a la iglesia. El odio también se expresa a través de la indiferencia, ¿no? Cuando buscas cualquier pretexto para no congregarte, es una manifestación de odio. Es una manifestación de menosprecio hacia los hermanos. No. Busco cualquier pretexto porque hoy tengo que cortarme el pelo, hoy tengo que pintar, hoy tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y cualquier pretexto sirve para no estar con los hermanos. Es una forma de menosprecio. Es una forma de odio. Y también los hermanos que sí os congregáis regularmente, cuidado también con lo que dice Santiago, todos los pecados sociales que van entrando en la iglesia. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y Santiago está hablando en el contexto de la oración. Estáis orando, estáis clamando a Dios, Dios nos da porque estáis pidiendo por razones pecaminosas. Así que en primer lugar, que no hay envidia entre nosotros. Número 2, no menospreciamos a los santos. No busquemos cualquier pretexto para alejarnos de la iglesia. En vez de tú pensar, ¿no? Piensa en esta próxima semana, piensa la siguiente forma, ¿no? Mi agenda para los próximos 7 días. Piensa en cómo incorporar el culto de oración en tu semana. Piensa en cómo incorporar, si es posible, ¿verdad? Porque hay hermanos que verdaderamente no pueden estar, pero hay otros que sí podéis estar, ¿no? En la reunión del estudio, en la reunión de hombres, mujeres. Piensa en esta semana cómo redactar tu agenda de tal forma que puedes estar con los hermanos y luego ir haciendo otras cosas. Pon en primer lugar, ¿no? la congregación, la búsqueda del pueblo de Dios, y Dios bendice. Y si vas a congregarte, también congrégate con la actitud correcta. No vengas ahí como la mofeta de la semana pasada, ¿no? Sembrando pleitos, envidia, como oró la hermana Angélica esta mañana, las quejas, la murmuración. No, hermanos, congrégate bien, congrégate. Si vas a congregarte, canta de todo pulmón. Si vas a estar en un culto, pues ora. A lo mejor no vas a orar en voz alta, pero ora. Que también congrégate con todo tu ser. No estás ahí simplemente sentado en una silla fijándote en todo, bueno, pensando en el pollo de la tarde. Congrégate con el alma, con el corazón, con el espíritu entregado al Señor. Que Dios nos dé pues una iglesia unida en ese sentido, con hermanos verdaderamente deseosos de estar juntos. Y cuidado también con todos esos pecados. A veces no, como dice Santiago, la gente viene a la iglesia queriendo ya puestos de liderazgo, y si no me dan un puesto de liderazgo en 6 meses, pues hasta luego, me voy. No, esta no es la filosofía. La filosofía es, somos un solo cuerpo. Vamos a ser humildes, servirnos los unos a los otros, levantarnos los unos a los otros, no pensar en nosotros, en nuestro ego. Vamos a pensar en términos de la gloria de Dios en esta congregación, y Dios irá edificando. Y de hecho hasta los pastores. Si alguien llega a ser pastor, ¿no? Y Dios te pone en el pastorado, la palabra también te dice en 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Te das cuenta que a veces la gente viene, ¿no? Buscando puesto, buscando destacar, porque son orgullosos, son altivos, quieren brillar. Pero vamos a ver, si llegas a ocupar un puesto, ni siquiera puedes ejercer señorío sobre la iglesia. Si Dios te pone en el pastorado es porque seas humilde, para que sirves a los hermanos, para que llores por los hermanos, para que ores por los hermanos, ¿verdad? Y debemos cambiar nuestro enfoque. El liderazgo es servicio. El liderazgo es levantar al otro, no intentar nosotros brillar. Que tengamos pues una vida eclesial humilde, todos sumisos unos a otros, todos amándonos unos a otros, todos velando los unos por los otros. Y Cristo quiere que seamos un solo pueblo. Jóvenes, ancianos, juntos. Españoles, extranjeros, juntos. Hombres, mujeres, juntos. Un solo pueblo. Como dice Jesús en Juan 10:16. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y debo traerlas. Oirán mi voz. Habrá un rebaño, un pastor. Jesús aquí está hablando desde luego de los gentiles. O sea, Jesús quiere que seamos un solo corazón, un solo espíritu, un solo alma, un solo pensamiento. Unidad, sí, con nuestras diferencias y dones, talentos, amén.
pero unidad. Unidad en el amor, unidad en la humildad. Por tanto, a nivel práctico, querido hermano, para ver si esto se está aplicando a tu vida, ¿no? ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿Los hermanos te conocen? ¿Verdad? ¿No? A veces estás con algunos miembros que quieren entrar en membresía. Les hablas de un hermano y te dicen, oye, ¿este hermano quién es? Yo no sé quién es porque faltas tanto que nadie te conoce, hermano. ¿No? Hay que a veces ponernos las pilas. ¿Estamos comprometidos con la iglesia local? La gente nos ve, la gente nos conoce, la gente conoce nuestras luchas. Nos abrimos el corazón con la gente. O somos como piedras tiradas y no hablamos con nadie. Llegamos tarde a la reunión, somos los primeros en irnos, no hablamos con nadie, hermanos. ¿Cómo nos congregamos? Porque a veces podemos salir pensando, bueno, me he congregado, he cumplido con las normas. Sí, pero ¿cómo te has congregado? ¿Has hablado con Ramón, hermano? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va el nuevo trabajo? ¿Qué tal todo en casa? ¿Qué tal tus hijas? ¿No? ¿Cómo puedo orar por ti? O sea, ¿te estás congregando con el espíritu correcto? O la filosofía es, no, me congrego para que mi conciencia no me estorbe y boom, salgo corriendo al acabar la reunión. O sea, puedes congregarte y puedes congregarte. ¿Cómo te congregas? ¿Hay amor por la iglesia en tus acciones? ¿O hay pasividad? Siempre buscando pretextos, excusas para no estar con los hermanos de la asamblea. También piensa, si a lo mejor estás sí comprometido con la iglesia, ¿cómo es tu comportamiento con los hermanos? ¿Cómo te comportas aquí cuando estás congregado con los hermanos? ¿Estás hablando del Señor, cosas bonitas, orando por la gente, sembrando bendición? Boom, siempre machacándole a alguien. Siempre intentando causar divisiones, pleitos. ¿Cómo? ¿Cómo te congregas? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Cristo quiere que sí, tú estés en unión con el Dios Trinitario. Pero también quiere que tú estés en unión con tu iglesia local. En amor, en humildad. Y ahí está la verdadera muestra del amor hacia Dios. Nadie puede decirme a mí, no, pastor, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Si odia su iglesia local, si no quiere saber nada de su iglesia local, no. Porque esta iglesia local, ¿sabes quién es? Esta iglesia local es la novia del Señor Jesucristo. Y mira, tú me dices a mí, ahí está Ágota, ¿verdad? Sentado hoy. Will, te quiero, te amo, eres precioso, gracioso, me caes súper bien. Pero tu mujer, es una bruja. La odio. No me invites nunca a tu casa porque Ágota, cada vez que la veo tengo ganas de estrangularla. Vamos a ver, ¿tú vas a tener amistad conmigo? Yo voy a ser tu amigo si hablas así de mi esposa. Ni en ¿os dais cuenta? Entonces, ¿cómo puedes tú decirme si yo amo a Dios, amo a Cristo, amo al Espíritu Santo, hablo en lenguas 24 horas al día, pero menosprecio a la iglesia local? No. Tú muestras tu amor hacia Dios a través de tu amor por la iglesia local. Y si no amas a la iglesia local, no me hables de tu Dios, porque el Dios tuyo no es el Dios de la Biblia. El Dios tuyo es un invento de tu propia imaginación. El que ama al Dios del pueblo ama al pueblo de Dios. Y la iglesia de Dios dice amén. Las cosas como son, hermanos. Es que hemos visto en primer lugar la Trinidad. Número 2, la iglesia. 3 declaraciones. Y ahora acabamos con 2 declaraciones que en realidad son una declaración. Cristo dice lo mismo con palabras diferentes. El mundo, versículos 21 y 23 son intercambiables. Porque Cristo entonces quiere que estemos en unión con Él y en unión los unos con los otros, en amor, en humildad, sin envidia, sin pleitos, bla, bla, bla. Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Intercambiable. Está diciendo lo mismo, como muchas veces hace Jesús, usando 2 veces las mismas palabras diferentes, pero la misma idea. Entonces, conclusiones. Andamos en unidad, no pensando principalmente en nuestro bienestar, es verdad. Nos hace bien congregarnos. Yo estoy un poco desanimado, decaído. Sandra me saluda, Gisela me da un besito. Estoy volando, estoy contento, ¿verdad? Dios usa la iglesia para levantarnos. Pero, según Jesús, nos congregamos principalmente para glorificar a Dios y para dar testimonio al mundo. Porque cuando nos juntamos, Dios de forma misteriosa usa la iglesia para impactar a la gente del mundo. Porque claro, nuestro mundo aquí en Almería también, en todas las ciudades donde reina el pecado, ¿verdad? La desunión, el odio que hay, las familias destrozadas, pecado por todos lados. Y es increíble que Dios en este mundo de pecado, que está como a bordo del Titanic, ¿no? Que está hundiéndose, Dios tiene un pueblo que es como luz,
una contracultura. Una iglesia caracterizada por amor, humildad, perdón, compasión, gracia, misericordia. Y es impactante. Y cuando una persona que nunca ha estado en una iglesia evangélica, ¿no? Lo que debe sentir al entrar por las puertas es, wow, hay algo aquí que nunca he experimentado en el mundo. Hay algo diferente aquí. Ahora no es que esté de acuerdo con este predicado, pero yo no puedo negar aquí la unidad. No puedo negar el amor que hay. Jóvenes con mayores, españoles con extranjeros, hombres con mujeres. ¿Qué pasa en este sitio? Dios deja a la iglesia en el mundo con un fin evangelístico. Con un fin evangelístico. Porque claro, el ser humano es más que cerebro. Es verdad, son pocos los casos, pero es verdad que hay personas que llegan a convertirse uniéndose a una iglesia por un argumento intelectual, es cierto. Los hay. Hay personas que pueden a lo mejor ver la lógica de un argumento, entienden el argumento y abrazan el evangelio y se unen a una iglesia. Los hay casos así. Pero cuando pensamos en nuestra iglesia y las demás iglesias que hay en Almería y en España, se aplica otra norma. Y esto es algo que aprendí de un filósofo calvinista por el año 2009 llamado James Smith. Él es una máquina y él es un apologeta brillante que refuta argumentos de ateos. Pero él decía, si tú te fijas en tu iglesia local, nunca había pensado en esto, pero en aquel entonces estaba en una iglesia y pensé, es cierto. Él decía, si tú te fijas en tu iglesia local, la gran mayoría de las personas ahí están en la iglesia porque fueron invitadas por amigos, por familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, donde había algún tipo de relación amorosa, una buena relación. Y yo empecé a pensar en lo que él había escrito y pensé en mi iglesia en aquel momento, dije, ¿es verdad? Es verdad, casi todas las personas en mi iglesia están ahí precisamente por la mediación de otros que dieron un buen testimonio. Por la mediación de otros que eran luz, que testificaron de la palabra. Y ahora pienso en nuestra iglesia en Almería, conociendo la membresía de la iglesia. La gran mayoría de vosotros también estáis aquí en General Luke, Almería, precisamente por un familiar. Por ejemplo, ahí está Ramón. Ramón viene por causa de Carolina, ¿verdad? Y Dios usa a personas en nuestras vidas para ser de luz, ser de testimonio. Llega un incrédulo al culto y ¡wow! Se queda impactado. Ahora es verdad. La gente puede convertirse a través de argumentos independientemente de la iglesia. Pero Dios ha dado un poder. Dios ha dado es algo espiritual que da la iglesia. Y cuando estamos todos unidos en amor, en armonía, en comunión, esto impacta de una forma poderosa. Porque somos más que máquinas pensantes. Sí, el cerebro es importante y no vamos a descuidar el cerebro. Pero somos más que cerebros. Dios nos da un corazón. Somos seres con afecto, con necesidades de afecto. Somos seres sociales. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios usa la iglesia en su conjunto para testificar de Cristo. Por tanto, está muy bien. Predicamos la palabra. Anunciamos a Jesús también. Pero lo que debemos hacer es invitar también a la gente de la iglesia. Invita a la gente de la iglesia. Sí, amén. El evangelio en primer lugar. Prediquemos el evangelio, amén. Cristo crucificado por los pecadores. Cristo resucitó al tercer día. Cree en él, arrepiéntete y serás salvo. Pero también debemos animar a los incrédulos a congregarse. Oye, ¿por qué no te vienes este domingo? Vamos a comer, la hermana Carmen nos va a preparar un arroz después de culto. Invita a la gente. Y a lo mejor, ¿no? Dios hace algo por el poder del Espíritu Santo, estando esta persona aquí congregada con nosotros. Es que predica la palabra, comparte el evangelio e invita a la gente a la iglesia. Porque Dios ha dejado la iglesia en el mundo como un faro. Y la gente del mundo entra y algo sucede. Dios lo ha hecho en muchas de nuestras vidas. Yo mismo, hermanos, hablando en términos autobiográficos, si me permitís, a nivel personal, yo me convertí al Señor porque hubo un chico, un muy buen amigo mío, que se convirtió 2 años antes, que no paraba de invitarme a la iglesia. Buen amigo, jugábamos juntos al rugby, que es el deporte, ¿conocéis el deporte de rugby, no? Que vas con la pelota en la mano, no con el pie. Y yo jugaba rugby con él, éramos buenos amigos, y claro, Dios usó a este chico para testificar, me había predicado el evangelio 100,000 veces, ¿verdad? Pero cuando yo entro en esta iglesia, este culto, y la gente adorando a Dios, algunos con las manos levantadas, estas alabanzas, y luego la predicación, hermanos, algo pasó ahí. Algo pasó en ese culto que yo no soy capaz de explicar. Y Johnny había estado meses evangelizándome, predicándome sin cesar, pero fue en ese encuentro con los hermanos en la iglesia que Dios abrió mi corazón. 20 años más tarde, heme aquí predicando la palabra de Dios en el sureste de España.
Es un milagro. ¿Ves lo que te digo? Johnny me predica, pero me invita a la iglesia. Y ahí en ese culto Dios me convirtió. Dios me salvó. Dios hace algo poderoso cuando la iglesia anda en unidad y en amor. Porque el ser humano es más que intelecto. También tiene corazón. Es como la exhortación que Pedro da a los hombres que están casados con mujeres no creyentes. Dice en 1 de Pedro 3:7: bebí con estas damas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones por su conversión no tengan estorbo. ¿Veis la lógica del pastor Pedro? Él está diciendo: un marido puede estar casado con una mujer pagana y puede estar orando día tras día por su conversión. Pero si él no honra a su mujer, si él no trata a su mujer como vaso más frágil, si él no trata a esta dama con cariño, con afecto, las oraciones pueden ser estorbadas. O sea, hay un punto donde tú y yo tenemos una responsabilidad de ser luz, de ser gente amorosa, gente llena de gracia, gente paciente, gente llena de los frutos del Espíritu Santo, porque Dios también usa esto para alcanzar a la gente. Por tanto, prediquemos el evangelio sin cesar, amén. Pero también invitemos a la gente de la iglesia. Andemos en amor, andemos en humildad. No podemos divorciar lo que Dios ha unido. Dios no está interesado en esos llaneros solitarios que van por ahí, que no se someten a ninguna iglesia y van por ahí predicando, pero no están con ningún cuerpo. No. Dios usa personas en el marco de la iglesia local, que están andando en el amor, en el marco comunitario de la fe. Y ahí Dios obra poderosamente. Y yo creo que la mayoría aquí también os identificáis con lo que estoy diciendo. Estáis aquí precisamente, algún ser querido, algún amigo en el trabajo, alguien que os estaba testificando, os invitó, venisteis, ¡pum! Dios os abrió el entendimiento. Dios os salvó. Por tanto, seamos iglesia, seamos luz, andemos en el amor del Señor. Y quién sabe, hoy es muy bonito, ¿no? Hoy vamos a comer después de culto. Y en este tiempo de comunión es bueno que invitemos a gente. Porque en este marco de comunión cristiana, cuando compartimos, oramos juntos, cantamos, Dios puede obrar poderosamente en las almas. Seamos pues una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia humilde, una iglesia buscando que la única estrella sea el Señor Jesús. Porque si invitamos a una persona a esta iglesia y la única cosa que esta persona encuentra en esta iglesia es chisme, volviendo a la oración original de Angélica, ¿no? Murmuración, quejas, amargura de espíritu, la cara de vinagre que describí la semana pasada. Si una persona del mundo viene a nuestra iglesia y se topa con una iglesia así, hermanos, estamos estorbando la obra. Ahora, Dios es soberano y puede convertirse en su propio poder. Pero tú y yo no debemos ser un estorbo en esta obra. Dios entonces usa a nuestra iglesia. Así que sí, hermanos. Prediquemos la palabra, seamos evangelistas, seamos misioneros, prediquemos a todos, pero también seamos iglesia, andemos en amor, amemos a nuestros hermanos, seamos creyentes fieles y no pequemos contra la unidad del pueblo de Dios, porque se trata de esta iglesia de forma misteriosa, secreta, que Dios va a ir alcanzando a muchos para su alabanza. Seamos iglesia, seamos luz. Y quién sabe, a lo mejor Dios irá agregando a gente según su buena voluntad. Hoy pues hemos visto 3 grandes puntos. En primer lugar hablamos de la Trinidad, viendo que el Hijo y el Padre son uno, pero hay una diferencia personal ahí. El Padre no es el Hijo no es el Padre, por tanto refutamos a los solo Jesús y a los arrianos. Número 2, hemos visto la iglesia. La iglesia está fundamentada sobre la palabra de Cristo, el Evangelio. Punto número 1, el Evangelio, la buena noticia. Y ya que somos uno con Dios a través del Evangelio, ahora debemos ser uno, los unos con los otros. En la iglesia amor, en la iglesia humildad, en la iglesia servicio. No hay tal cosa en la Biblia como un cristiano divorciado en una iglesia local. Todos debemos buscar congregarnos con un cuerpo local. Y número 3, ¿por qué? Porque Dios usa la iglesia como su brazo evangelístico en este mundo. Debemos evangelizar, debemos predicar por las plazas, las calles, los lugares de Almería y más allá, amén. Y debemos también invitar a la gente a la iglesia, para que se una a la iglesia viendo nuestro amor, viendo este compañerismo, viendo este faro de luz. Y Dios puede obrar poderosamente a través de la iglesia. Como bien dice Jesús aquí una vez más, esta unidad dice el mundo, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Dios usa a la iglesia misteriosamente para alcanzar a los corazones. Por tanto, amados, para acabar hoy. Sí, la semana pasada rogamos a Dios para que Él haga de nosotros una iglesia evangelística. Amén. Pero hoy también debemos orar, Señor, haznos una iglesia fiel al modelo del Nuevo Testamento. Que hay en nosotros paz, amor, compromiso, la palabrota de nuestra generación, ¿no? Toda la empresa te llaman, bueno, 6 meses con nosotros sin compromiso. No, hermanos, compromiso. Una iglesia comprometida, los hermanos comprometidos los unos con nosotros. Y oremos para que Dios use esta iglesia como un faro de luz, como un cuerpo embellecido para atraer a los incrédulos hacia sí mismo, hacia su Hijo. Así que Padre, haznos evangelistas, amén. Pero Padre, haznos iglesia, haznos uno, haz que haya unidad, amor, humildad en este sitio. Que Dios lo haga por su buen espíritu y se lo vamos a pedir ahora en oración. Y la iglesia de Dios dice, amén, oremos al Señor, amén. Amén. Gracias, Padre, por habernos hablado hoy de esta hermosa realidad trinitaria. Gracias porque estás en tu Hijo está en ti, tu Espíritu Santo también. Y a partir de esta realidad has creado a la raza humana, Adán, con Eva, luego sus hijos, un reflejo pálido de tu belleza trinitaria, unidad en pluralidad. Con este mismo patrón creaste la iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo bautismo, una sola fe, pero pluralidad dentro de la iglesia. Hermanos con sus dones, con sus talentos, Trini con los suyos, Nico con los suyos, Carmen con los suyos, yo con los míos, todos sirviendo, bendiciendo, sirviendo en amor para levantar este cuerpo, amado Dios. Pedimos, amado Padre, que tú quites de nosotros los pecados que atentan contra la iglesia. Lo que hemos nombrado hoy, el gran pecado de la envidia. Ver a otro hermano hacer algo mejor que nosotros y arder, como los hermanos de José, que no soportaron ver la buena mano de ti sobre su vida. O como Caín, que ardió en envidia al ver la gracia que habías derramado sobre Abel. Señor, si yo veo que Trini hace algo mejor que yo te dé a ti la gloria, que te dé a ti yo la alabanza por haber levantado a mi hermana, por haberle dado esta gracia de tu parte, Señor. Quita la envidia. ¿Y qué es la envidia? Sino el orgullo herido. Que yo quiero ser el centro de atención. Yo. La iglesia tiene que ir en torno a mí, porque yo soy el más importante. Señor, quita este infantilismo de nosotros. No queremos ser niños, Señor, con cuerpos de adultos. Danos un corazón maduro. Un corazón, Señor, que llore por tu iglesia, que se goce por tu iglesia. Amado Dios, quita la envidia, quita el orgullo. Si hacemos algo bien, de creernos, wow, aquí estoy yo, y creernos algo que no somos. Haznos recordar que somos polvo de la tierra, nada más, polvo, gusanos, nada más. Y si algo tenemos, o si algo hacemos bien, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tu gracia, Señor, sola gracia, tu gracia. Amado Dios, hemos entendido en estas semanas tu llamamiento evangelístico. Le diste gloria a tu Hijo, le diste la gloria de ser un embajador. Y rogamos que todos los miembros de nuestra iglesia seamos embajadores, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Nos has dado la palabra de la reconciliación. Amado Señor, pues pon en nuestra boca esta palabra, esta gloriosa palabra que nos has dado. Queremos testificar a tiempo, fuera de tiempo, en las plazas, en las calles, en los lugares de Almería. Pero también hoy nos agregas una nueva dimensión, más allá de lo que aprendimos la semana pasada. Hoy nos hablas del papel que juega la iglesia, la unidad de la iglesia en la extensión del evangelio. Guárdanos pues del primer peligro de vivir como llaneros solitarios, aislados de la iglesia, montando nuestro propio reino por ahí, sin someternos, sin rendir cuentas, sin tener comunión con nadie. Señor, si alguien te ama, amará a tu esposa. Si alguien ama a Cristo, amará a su novia. Danos gran amor por tu iglesia. Y hoy también, en segundo lugar, queremos pedirte por esta cosa nueva que hemos aprendido hoy.
Entendemos a través de la predicación que tú usas tu iglesia de forma misteriosa para alcanzar a la gente. Y rogamos que los incrédulos que están entre nosotros no vean una iglesia fraccionada, dividida, llena de envidia, odio, falta de perdón, frialdad espiritual. Amado Dios, danos mucho, mucho amor lo uno para con los otros. Que haya mucho, mucho perdón en esta iglesia. Y que todos perdonamos 70 veces 7 a nuestros ofensores. Danos madurez, Padre. Y que, Señor, rogamos que vayas quitando de nosotros esta mentalidad egoísta de que la iglesia existe para nosotros. Haznos entender que nosotros existimos para tu iglesia. Servir a tu iglesia. Y si la gente nos insulta, nos trata mal, que lo soportemos todo en amor. Por amor a ti. Porque a veces nos entra la queja de la carne. Bueno, ¿cómo puedo yo amar a una persona que me hace tanto daño? Pues luego nos acordamos de la cruz. Y tú, Señor, nos amaste a pesar de todo el daño, a pesar de todos los insultos. Llena esta iglesia de tu amor perdonador. Y que no sea simplemente un amor en palabras. Que sea un amor sustancioso. Un amor que se traslade a la práctica. Hermanos abrazándose los unos a los otros, orando los unos por los otros, protegiéndose los unos a los otros. Amado Dios, crea esta clase de armonía entre nosotros para que tú uses en esta iglesia como faro de luz, para que suceda lo que pasó conmigo hace más de 20 años. Me llevaste a una iglesia, me llevaste a un culto donde estaba tu amor, donde estaban los hermanos en comunión delante de ti unos con otros, y me tocaste, Señor. Y has hecho lo mismo con muchos hermanos aquí y en otras iglesias de Almería. Hazlo, Señor. Haznos uno, Señor. Y que seamos una fuerza misionera, evangelística, para tu alabanza, para tu gloria. Salva tú y por favor, Señor, que no seamos un estorbo. No queremos estorbar tu obra. No queremos estorbar a nuestros seres queridos no conversos. Y no queremos estorbar a los incrédulos que están aquí entre nosotros. Que vean nuestro amor y que a través de nuestro amor crean que tu Hijo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Oramos todo esto porque es una oración conforme a tu voluntad. Es una oración conforme a tu palabra expuesta. Es una oración conforme a tu corazón que busca la gloria de Jesucristo. Haznos uno, Señor. Haznos uno, Señor. Y la iglesia de Cristo con una sola voz y con un solo corazón dice amén.